El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es traído a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Este espacio que la CONCANACO, las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del país, de México, ofrecemos a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, SIGA MX. Un espacio donde abordamos temas que nos acerquen a la sustentabilidad, desde muchas y diversas ópticas: biodiversidad, educación ambiental, residuos, agua, calidad de aire, desarrollo urbano. Los temas que ustedes imaginen son abordados por nuestros amigos expertos de diferentes partes del país para acompañarnos, para ayudarnos a comprender, a entender mejor el tema de desarrollo sustentable y desde luego para aproximarnos a él. Tengo el gusto de moderar este seminario junto con mi colega Liz Jessica Castañeda. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenidos todos a los miércoles de Desarrollo Sustentable. Y coordina este programa el subdirector del SIGA, Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a Alfonso Flores, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Alfonso, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Carmelo, y buenas tardes a todos. En este espacio que ustedes pueden encontrar, estamos ahora en la sesión 110. 110 horas que ustedes encontrar aquí, como miércoles a miércoles nos encontramos, nos vemos para platicar y podrán ustedes encontrarlos en el YouTube, en el Spotify. También, desde luego, si se registran, podrán, con su nombre completo, claro, podrán a vuelta de correo recibir una constancia que les servirá para temas de capacitación que asistieron en tiempo real, digamos, en esta sesión. Hoy vamos a abordar un tema de economía circular. La economía circular es un tema que estamos recuperando, digamos, apreciando algunas de las actividades que hacían nuestros abuelos o nuestros padres para que las cosas, decimos, duraran más. La economía circular lo que intenta es este esfuerzo como lo hacíamos con energía, cómo desacoplamos el crecimiento económico del consumo de energía y bueno, de las emisiones contaminantes. Ahora intentamos cómo desacoplamos el crecimiento económico de la extracción de recursos naturales. Cómo, bueno, pues con estos recursos, con estos materiales que ya sacamos de la naturaleza, que duren más tiempo en un movimiento así, mimetizando la naturaleza circular. Y seguro uno de los grandes retos del tema de economía circular es el gigantesco inventario de residuos. Pero la economía circular sería una trampa si solo se quedara en atender los residuos para hacer otros productos. No, la economía circular debe buscar desde el diseño del producto, para que el diseño del producto esté pensado en el post-consumo, en qué vamos a hacer después de él, cómo lo desensamblamos, etcétera. Y luego, esa es la primera etapa. Y la segunda etapa, por lo menos, una segunda etapa de ampliar el ciclo de vida, que el producto dure más tiempo, desde recuperación de partes, recuperación del producto, reparación, remanufactura, muchas habilidades, comercio segunda mano, muchas habilidades para ampliar el ciclo de vida. Y después de eso, sí, efectivamente vamos a reutilizar los materiales de que el producto está hecho y entonces debemos buscar en qué esos materiales, esa materia prima de segunda mano, digamos, en qué la utilizamos para hacer cosas de este tipo. Seguro, sectores industriales tendrán muchas más áreas de oportunidad, muchas más áreas de mejora o muchas posibilidades diferentes. Pero creo que la ingeniería química podría, ingeniera Jessica Castañeda. Yo creo que ese es un reto, pensar en economía circular cuando pensamos en materiales, en partes, pues no parece tan complicado, aunque no hemos sido sumamente exitosos, pero en la industria química significa un reto importante y es lo que vamos a abordar el día de hoy.
Según la Agencia Internacional de Energía, la industria química representa el 6% de las emisiones globales de efecto invernadero. O sea, hay chamba por hacer. Y pensar en economía circular en la industria química, pues yo creo que ya no dejemos de pensarlo como algo deseable, sino como una necesidad de reducir la huella y ver cómo manejamos o cómo enfrentamos huella ambiental de esta industria y también pues el cumplimiento, ¿no?, de los acuerdos internacionales y mejorar la competitividad. ¿O cómo ves, Gerardo? Claro que sí, ingenieros están en lo correcto. Y bueno, en este sentido, y hablando del sector químico, es uno de los sectores con mayor potencial que tiene para aplicar esa estrategia de la economía circular. Iniciativas como, por ejemplo, la valorización de subproductos y el rediseño de moléculas biodegradables son ya una realidad en países como, por ejemplo, Alemania, Japón y Países Bajos. La gran oportunidad en este sentido para México está en adaptar y escalar estas soluciones de forma contextualizada, alineadas en todo momento con un marco regulatorio y una infraestructura industrial. Y bueno, a grandes rasgos, creo que es momento de que nuestro experto comience a hablar de esto, ¿no es así, ingeniero? Sí, 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 yo creo que hagamos un alto y no sigamos con nuestro entusiasmo y mejor presentemos que alguien que nos dé luz, alguien con mucha experiencia. Estamos muy agradecidos con que Alfonso Flores esté aquí. Por favor, preséntalo. Claro que sí. Bueno, el maestro Alfonso Flores Ramírez es consultor y asesor privado en gestión ambiental, energía, planeación estratégica, prevención de la contaminación, economía circular y sistemas de gestión. Es ingeniero químico y maestro en ciencias en ingeniería química, con más de 28 años de experiencia en la gestión ambiental. En su trayectoria laboral ha sido supervisor ambiental en la Comisión Federal de Electricidad, coordinador de ingeniería ambiental en la planta Silao de General Motors, coordinador de prevención de la contaminación industrial y del desarrollo institucional del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, funcionario federal de la Semarnat como director de materiales y residuos peligrosos, director general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas, y director general de impacto y riesgo ambiental, así como encargado del despacho de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Asimismo, ha brindado asesorías en materia de impacto ambiental para proyectos en países como República Dominicana, Bahamas, Honduras y Panamá. Ha impartido más de 350 conferencias en materia de impacto ambiental, riesgo ambiental, manejo de residuos peligrosos, rendición de sitios contaminados, tratamiento de aguas residuales y manejo adecuado de sustancias químicas, normatividad ambiental, economía circular, impuestos ambientales y políticas públicas de sostenibilidad. Cuenta con certificación de auditor líder en las normas ISO 9001 y ISO 14001, así como la de OIT para el desarrollo e impulso de mercados y negocios verdes. Dentro de la Canacintra es vicepresidente del sector industrial de economía verde y vicepresidente de cambio climático en la rama 51 de servicios de consultoría ambiental. Asimismo, es titular de la representación de la Conacintra ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Finalmente, es miembro del Comité Técnico de Protección Ambiental del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Asociación Civil. Me da muchísimo gusto que Alfonso Flores esté con nosotros, un colega vicepresidente, ahora que la Canacintra y la Concanaco tenemos una alianza en el sector empresarial. Alfonso, el micrófono es tuyo, adelante, por favor. Pues muchas gracias nuevamente. Yo te agradezco la invitación, ingeniero Carmelo, Luis Gerardo, Jessica, que me den la oportunidad de estar esta tarde y platicar un poco, ya de una manera más clara y aterrizada, de cómo la industria química está aplicando modelos de circularidad para disminuir su huella de carbono y disminuir su exhaustiva generación de residuos y emisiones. Entonces, voy a dar inicio. Luis me va a apoyar con la presentación, entonces le pediría que ponga la presentación para que todo el mundo la vea. Y ya después de que tengamos la cortinilla de la presentación, le demos a la primera diapositiva, por favor. Si le damos a la siguiente, por Sí. favor, Luis.
Bueno, antes de entrar en sí a la economía circular, es importante que tengamos el contexto. ¿Qué está pasando a nivel planetario? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales globales sobre los cuales el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente está enfocando todos los esfuerzos, todos los recursos y toda la capacidad diplomática para tratar de incidir y buscar soluciones de largo plazo a nivel global? Sin lugar a dudas, el primero pues, es el cambio climático. Aquí básicamente pues, sabemos que el aumento de la temperatura debido a las emisiones de gases de efecto invernadero generado por actividades humanas, principalmente por la quema de combustibles fósiles, procesos de deforestación y obviamente actividades industriales, pues nos están llevando a una crisis climática sin precedentes. La temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1.1 grados centígrados desde la era preindustrial, desde la revolución industrial, hasta 1900, según la NASA. En 2022, las emisiones globales de CO2 alcanzaron 36.800 millones de toneladas, un récord histórico. Esto lo confirma la Agencia Internacional de Energía, que está muy ligada al tema de cambio climático por el tema de producción energética. El nivel del mar ha subido entre 10 y 20 centímetros en los últimos 100 años, con un promedio de 3.2 milímetros por año. Esto podríamos decir, pues es poco, pero si lo vemos a países insulares, islas, es una situación de gran preocupación y emergencia, porque si siguiera el aumento del nivel del mar, prácticamente los estados insulares y muchas islas que son países prácticamente estarían condenados a desaparecer, ¿no? Y obviamente el impacto que tenemos pues son fenómenos meteorológicos extremos, huracanes, sequías, inundaciones, deshielo de glaciares y pérdida de ecosistemas. Y yo agregaría ahora, esta no la tenía, pero también estuve viendo un tema agrícola, que ahorita es de conocido de todos, que es la problemática que tenemos con el gusano barrenador. Y tanto el gusano barrenador, la mosca de la fruta y otro tipo de problemáticas agrícolas, sin lugar a dudas, son aceleradas por procesos de cambio climático. Entonces también tenemos que tener respuesta a epidemias tanto de salud humana como de salud animal derivadas del cambio climático. La siguiente, por favor, Luis. El segundo problema sobre el cual la ONU tiene muy enfocada todas las baterías es la contaminación del aire. Desde partículas a gases nocivos a la atmósfera, pues obviamente tenemos problemas de salud que van en incremento en las diferentes capitales del mundo, dado que la Organización Mundial de la Salud estima que el 90% de la población respira aire contaminado, lo cual causa aproximadamente 7 millones de muertes prematuras por año. En 2021, la concentración promedio de partículas PM2.5 fue de 5 microgramos por metro cúbico en el 97% de las ciudades monitoreadas globalmente. Y esto es parte de las estrategias y políticas públicas como los ProAires, el monitoreo de la calidad del aire, etc. Y la contaminación del aire aporta un 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, con lo cual entonces es un tema que está muy ligado al cambio climático y sobre el cual se tienen que tomar acciones para poder tener resultados en el corto, mediano y largo plazo que nos lleven a la sostenibilidad. La siguiente, por favor, Luis. El tercer tema, sin lugar a dudas, y esto quedó muy plasmado en la última COP de Cali en Colombia, que es la pérdida de biodiversidad, que la extinción acelerada de especies también nos está llevando a una problemática que va muy de la mano con el cambio climático y la contaminación. En el último informe del Planeta Vivo, el WWF reporta una disminución promedio de 69% en las poblaciones de vertebrados desde 1970. Más de 1 millón de especies están en peligro de extinción, según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad. Y el 60% de las especies pesqueras comerciales están sobreexplotadas o agotadas. Esto según datos de la FAO, lo cual nos puede llevar a una crisis en lo que es la producción pesquera, que obviamente también está ligada al tema alimenticio a nivel mundial. Y esto nos lleva a desequilibrios en ecosistemas, pérdida de servicios ambientales como polinización y seguridad alimentaria. La siguiente, por favor, Luis. El cuarto problema ambiental más crítico que enfrenta el planeta es la escasez y contaminación del agua,
dado que eso nos lleva a una reducción del agua potable disponible y a una gran contaminación de las fuentes hídricas por vertidos industriales, agrícolas y domésticos, lo cual nos da que más del 40% de la población mundial, que estamos hablando de cerca de 3.400 millones de personas, enfrenta escasez de agua al menos un mes al año. Solo el 2.5% del agua del planeta es dulce y menos del 1% es accesible para consumo humano. Y si esta está contaminada, pues ya verán cómo se pone el tema. Cada año, 5 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con agua contaminada y los océanos, en la problemática residuos plástico, contienen 8 millones de toneladas de plástico anuales dispersadas entre microplásticos, plásticos esenciales, plásticos de un solo uso, etcétera. Lo cual nos lleva a una crisis de salud pública, pérdida de ecosistemas acuáticos y conflictos por recursos hídricos, que ahora es un tema que tiene muy preocupado a la ONU, que puede ser un tema que provoque tensiones políticas e inclusive conflictos entre países, sobre todo aquellos que comparten cuencas o tienen cantidades de agua compartida. Nuestro país no está aislado de ese tema, lo sabemos ahorita que estamos padeciendo un tema con Estados Unidos, que es aquel tratado de 1944, en el cual se tiene que cumplir con cierto volumen hacia Estados Unidos y ellos a su vez viceversa con nosotros. Pero es parte de la problemática que se tiene con el tema de agua. La siguiente, por favor, Luis. En quinto lugar tenemos la deforestación, ya que la tala masiva de bosques para expandir las fronteras agrícolas y ganaderas nos reduce la capacidad del planeta para absorber el CO2, nos afecta la biodiversidad y obviamente nos concentra la problemática de cambio climático. Entre 1990 y 2020, el mundo perdió 420 millones de hectáreas de bosques, que es un área mayor que todo el país de la India. En la Amazonia, la deforestación alcanzó 11.088 kilómetros cuadrados solo en 2022, y ese es su nivel más alto en 15 años. Esto fue publicado por Brasil, fue un escándalo, inclusive un conflicto muy fuerte con el anterior presidente, Jair Bolsonaro, etcétera. La tasa global de pérdida neta de bosques disminuyó a 4.7 millones de hectáreas por año entre 2010 y 2020. Y obviamente, pues esto nos lleva a aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, erosión de los suelos, con lo cual se pierde la productividad y fertilidad, y desplazamiento de comunidades indígenas que no tienen los servicios ambientales para poder soportar sus necesidades primarias. La siguiente, por favor, Luis. Y finalmente, la generación de residuos y la contaminación por plásticos. El aumento exponencial de desechos sólidos, especialmente los plásticos que no se reciclan adecuadamente y terminan en vertederos o ecosistemas naturales como el mar, se han convertido en una problemática muy importante para la ONU. Tan es así que ahorita se está trabajando un convenio vinculante en materia de plásticos. Se espera que para las sesiones del Consejo de las Naciones Unidas de octubre se pueda llegar a un acuerdo y este pueda ser ya anunciado como ya un acuerdo ya finiquitado, y que se espere la ratificación de los países para que entre en vigor y se puedan llevar a cabo las acciones y todos los mecanismos y estrategias que propone. Pero dentro de la problemática tenemos que se generan 2.010 millones de toneladas de residuos sólidos al año a nivel global, y se espera, si no se cambian los patrones, que alcancen hasta 3.400 millones para 2050. Solo el 9% de los 380 millones de toneladas de plástico producidos anualmente son reciclados. Estamos hablando que apenas no llegamos ni al 10% del total de plásticos que se generan. Y una problemática muy fuerte es que los microplásticos afectan el 33% de las especies marinas. La siguiente, por favor, Luis. Y todos estos problemas se reflejan en que estamos excediendo los 7 límites planetarios, que son la carga en aerosoles, el cambio climático, los cambios de uso de suelo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y sobre todo la acidificación de océanos y el uso de agua dulce o agua fresca. Todos estos 7 límites están siendo rebasados de una manera exponencial, y eso nos está llevando a que en un año los recursos que consume el planeta son el equivalente a hasta 3 veces lo que se debería estar consumiendo por año, lo cual nos lleva a una degradación muy fuerte de la extracción de productos y obviamente a un agotamiento de
y a problemas de seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad hídrica. La siguiente, por favor. Aquí me voy muy rápido, nada más son datos donde tenemos que también un problema que está muy ligado a la generación de residuos, pues obviamente es el aumento de la población mundial, dado que para 2050 se estima que vamos a llegar a 9.972 millones, y en la gráfica podemos ver que regiones como Latinoamérica y el Caribe son regiones que tendrán incrementos importantes en el aumento de su población. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de la problemática de residuos, donde tenemos que tan solo en embalajes y empaque se generan 155.9 millones de toneladas, productos de consumo 47 millones de toneladas, residuos de vehículos 47.9 millones de toneladas, textiles 42.9 millones de toneladas, residuos de la construcción y electrónicos 37.5 millones de toneladas y otros residuos donde están inmersos los plásticos hasta 67.7 millones de toneladas. Pero tan solo juntándolos todas las categorías que todos traen plástico, nos dice que en un año la cantidad de residuos plásticos que se pueden estar generando a nivel mundial están sobre los 400 millones de toneladas. La siguiente, por favor. Esta nada más nos da una perspectiva de lo que está sucediendo a nivel climático. Esto fue el año pasado, donde sabemos que los meses de julio y junio y julio fueron los meses más calurosos de la historia de la humanidad. Y aquí en la gráfica podemos ver que prácticamente todas las regiones del mundo estuvieron en rojo con respecto a las temperaturas. La siguiente, por favor. ¿Qué nos lleva a esto? Que el presupuesto de carbono ya lo estamos agotando. Si el presupuesto general para llegar al famoso net zero es de 500 gigatoneladas de CO2, tan solo ahorita a 2023 andamos en 250 gigatoneladas, con lo cual ya nos gastamos el 50% de nuestro presupuesto de carbono. Y obviamente esto nos lleva a que el aumento de la temperatura se acerque cada vez más al fatídico 1.5, que si eso se excede, pues obviamente el Acuerdo de París fracasa, y obviamente pues eso nos lleva a, ahora sí hablando en ingeniería química, nos lleva al punto de no retorno de la reacción, y entonces ya no habría manera de cómo detener las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual el efecto climático sería desastroso y muy aparatoso hacia la humanidad. La siguiente, por favor. Esta nada más nos da una perspectiva de que desafortunadamente seguimos apostándole al uso de recursos fósiles para producir energía, donde tenemos que el 32% se produce a través de carbón y el 23% a través del petróleo. Y tenemos ahí el gas natural, que como sabemos es un combustible de transición, pero independientemente vemos que, por ejemplo, el hidrógeno verde y otras renovables como es eólica, hidráulica, fotovoltaica, apenas llegan al 8%, con lo cual entonces todavía nos falta trabajar mucho. Ahora en la siguiente, por favor, vemos la situación a nivel país. Por favor, Luis. A nivel país seguimos viendo que en energías limpias tenemos que el ciclo combinado es el que domina, con 57.2%, con lo cual significa que están metiendo tanto gas natural como en un momento dado pueden estar metiendo combustóleo. Tenemos que el caso de la termoeléctrica está en 7.2, el turbogás en 3.6, carboeléctricas en 2.6, la hidráulica apenas está en 11, la eoeléctrica está en 6.4, la solar fotovoltaica está en 5.3 y la geotérmica está en 1.3, con lo cual estamos viendo que nuestra matriz energética sigue dependiendo básicamente o del gas natural o en su caso de combustibles fósiles. La siguiente, por favor. ¿Qué nos lleva a esto? Y que fue muy controversial. Son las metas de emisión de la COP27 que México asumió en la COP de Egipto de cambio climático, donde se comprometió a reducir emisiones de CO2 en 35% al 2030. Eso implica que se tienen que reducir en 90 millones de toneladas. Invertir 48,000 millones de dólares en materia de cambio climático. Aumentar en 3.5 millones de toneladas de dióxido equivalente en eficiencia energética y sobre todo propiciar y promover la economía circular en el sector industrial. Ampliar a 2 millones de hectáreas las áreas naturales protegidas y en 1.1 las plantaciones de millones de hectáreas, que eso obviamente no significa que con eso está resuelto el problema. Una cosa es crear las áreas naturales y lograr las plantaciones, pero la otra es lograr su mantenimiento, su monitoreo para que realmente sean los sumideros de carbono que necesitamos a nivel nacional.
que los vehículos eléctricos se puedan llegar a usar en un 50% para poder tener un equivalente de 31.4 millones de toneladas de CO2 equivalente, y reducir las emisiones del sector petróleo y gas, el cual yo considero que es el reto pues mucho más grande, y creo que no fue planteado con datos específicos ni con un diagnóstico, porque están mencionando que se tiene que reducir en 98% en 2024. 2024 ya pasó, y yo estoy seguro que se redujeron de una manera marginal, como se puede ver en las diferentes ciudades donde se tengan actividades petroleras, pues se ve que las emisiones realmente no están siendo disminuidas. La siguiente, por favor. Esta gráfica nos da cuál es el nivel de circularidad a nivel mundial. Esta gráfica fue de un informe que se llama el Reporte Circular, este fue de 2023, y nos dice que al final del día únicamente el 7% de la circularidad a nivel mundial, de los residuos a nivel mundial, se están recirculando. Con lo cual significa que todos los esfuerzos a nivel mundial, en todas las regiones, en todos los países, realmente son incipientes, y tenemos que trabajar mucho, no solo en el reciclaje, sino, como dijo el ingeniero Carmelo, en cómo lograr que se extienda la vida útil, cómo reutilizarlos, cómo ver esa manera de cómo se pueden optimizar la cantidad de recursos que se ocupan en los procesos industriales. Y ahorita que entremos en materia con la ingeniería química, lo vamos a ver cómo se está haciendo. La siguiente, por favor. Esta nada más es de ejemplo, que todo esto está ligado a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y la economía circular está totalmente relacionada con los objetivos 6, 7, 8, 9, 12 y 13, que son acceso a agua, energías limpias, producción, industria eficiente, producción y consumo sustentable, acción climática, principalmente. La siguiente, por favor. Ahora, los antecedentes históricos, que como bien dice Carmelo, estamos simple y sencillamente retomando lo que se hacía, pues tenemos la inspiración de la naturaleza y las culturas tradicionales, que era la reparación y el reuso. Luego vino la revolución industrial y su modelo lineal, el cual nos llevó a una explotación que empezó lineal, pero después se convirtió en exponencial para producir bienes y servicios. La siguiente, por favor. De ahí nos vamos a las primeras críticas al modelo lineal, que son las que se hicieron en el Club de Roma, en el informe de los límites del crecimiento de 1960. Y luego, en el ensayo de Kenny Boulding, en The Economic of the Coming Species, se introdujo la metáfora de la Tierra como una nave espacial donde los recursos deben reciclarse continuamente. Es el primer esbozo de la economía circular, hasta que lo reconfirmó y lo amplió Helen MacArthur, cuando empezó con toda la temática de la economía circular y toda la situación de la circularidad como una forma de cómo regenerar los sistemas terrestres y los ciclos biológicos. Y luego vinieron conceptos fundamentales como de la cuna a la tumba, la economía del rendimiento y la biomimesis, que promovió imitar los procesos de la naturaleza donde los desechos de un sistema se convierten en insumo de otros. La siguiente, por favor. Pero ahora sí bien, ¿qué es la economía circular? Y yo me voy a una definición que está en una norma ISO, que ya está operativa, que ya es vigente, y que es la norma ISO 59004-2024, que define la economía circular como un enfoque que busca mantener y aumentar el valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible. Esto se logra mediante la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de materiales, y la economía circular se basa en principios como la minimización de residuos, la eficiencia en el uso de recursos y la promoción de sistemas más sostenibles y resilientes. La siguiente, ya una vez que tenemos la definición de economía circular, ahora sí, vamos a entrar. ¿Cómo está la industria química a nivel mundial hoy día? Según el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, en 2022, la industria química aportó 5.7 billones de dólares al PIB mundial, lo cual representó entre el 5 y el 6% del PIB a nivel global. Para 2025 se proyecta que este valor va a llegar entre los 6 y los 6.2 billones, principalmente en regiones de Asia. La producción en 2023 fue de 4.300 millones de toneladas y tuvo un crecimiento promedio de 2 a 3%.
Para este 2025, de acuerdo al American Chemistry Council, se estima que vamos a llegar a los 4.500 millones de toneladas. Y las ventas de productos químicos a nivel global representaron el 4.7 billones de dólares en 2023, con un aumento de hasta 5 billones en 2025. O sea, si se dan cuenta, es una industria muy importante que aporta realmente una cantidad muy significativa al Producto Interno Bruto a nivel mundial. La siguiente, por favor, Luis Gerardo. ¿Cuáles son los segmentos principales? Principalmente la petroquímica, que representa el 40% de las ventas con 1.88 billones de dólares. Luego vienen los químicos especializados, recubrimientos, adhesivos, que se tienen ventas hasta de 1.2 billones. Después los productos farmacéuticos, que aportan 1.1 billones. Y finalmente los agroquímicos, que generan 300,000 millones. Básicamente así es como está en un momento dado desarrollado esta división. La siguiente, por favor, Luis. Líderes del comercio. ¿Quiénes liderarían el comercio de la industria química? Sin lugar a dudas, en 2023 China produjo el 40% de los químicos globales, con 1.8 billones en ventas. Luego fueron los Estados Unidos con un 15%, con 700,000 millones, y luego Alemania. Y en exportaciones, el comercio mundial de químicos alcanzó 2.3 billones en 2023, con la Comunidad Europea, que tuvo un 44% de exportaciones, y Asia 33% como líderes. ¿Qué desafíos y tendencias tiene la industria química a nivel global? La industria química es el cambio climático. ¿Por qué? Como lo mencionaba el ingeniero Carmelo. La industria genera el 7% de las emisiones globales de CO2, con un costo estimado de 50 a 100,000 millones anuales en adaptación a regulaciones verdes para 2030. Otro desafío es el costo de la energía, porque el aumento en 60% en precios del gas natural por todas las situaciones que se han tenido, la guerra ruso-ucraniana, la disparidad y sobre todo los cambios en el mercado de las diferentes zonas de producción de gas, elevó los costos de producción entre un 10 y un 15%, y sobre todo en innovación. ¿Por qué? Porque se requieren inversiones en investigación y desarrollo superiores a los 150,000 millones tan solo en 2023, y estas deben estar enfocadas en la química verde y el reciclaje. Ahorita voy a hablar un poquito qué es la química verde. La siguiente, por favor, Luis. Empleo. La industria emplea 120 millones de personas globalmente, principalmente en la región Asia-Pacífico, que aporta el 69% de esos empleos, con casi 83 millones de personas empleadas en la industria química. Eso es a nivel global. ¿Qué tenemos a nivel México? La siguiente, por favor. México es el 14º productor mundial de químicos y es el tercero en América Latina, solo detrás de Brasil y Argentina. En 2023, el PIB de la industria química alcanzó 342,990 millones de pesos y representó el 1.1% del PIB nacional. Sin embargo, su producción ha declinado en los últimos años, contrastado con la demanda global. ¿Y esto en qué se convierte? En que nos estamos convirtiendo en un país importador de químicos esenciales, con lo cual perdemos competitividad y obviamente no nos dan los costos de producción por estar utilizando materia prima que tenemos que importar y que no estamos utilizando nuestra materia prima nacional. En la producción, tenemos que en 2019 la producción bruta fue de 986,072 millones de pesos, debido al menor suministro de petroquímicos por Pemex, y los ingresos fueron de 1.02 billones de pesos que fueron ajustados por la inflación y una menor producción a nivel nacional. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los estados líderes de la industria química? El Estado de México contribuyó con el 21% de la producción, la Ciudad de México con un 12% y Veracruz con un 11%. ¿Cuáles son las empresas que lideran las ventas en materia de productos químicos? Alpek, que es una industria que hace fibras y otro tipo de productos químicos, tuvo ventas de 138 millones de pesos. Y luego fue Mexiquem y el grupo IDESA,
como pueden ver, son industrias petroquímicas las que están liderando el tema a nivel nacional. Y en materia de comercio exterior, las exportaciones en 2023 alcanzaron 350 millones de dólares. Las importaciones sumaron 2.740 millones de dólares y tenemos un balance que aquí es donde les digo, México está importando el 40% de sus químicos básicos, lo cual está reflejando una dependencia externa a su producción química. Y eso obviamente se ve reflejado en su productividad y su competitividad. La siguiente, por favor. ¿Qué segmentos clave? Petroquímicos, principalmente etileno, amoníaco, pero la producción cayó en un 30% en la última década, lo cual está generando pérdidas económicas de 5 a 7 mil millones de dólares anuales. Tan solo un ejemplo, el amoníaco que se podría estar produciendo a través de plantas petroquímicas o del propio Pemex, no lo estamos logrando hacer y se está importando una cantidad muy importante de amoníaco. Por eso el proyecto que está en Sinaloa es un proyecto muy importante para poder equilibrar la balanza entre la producción nacional y la importación para el amoníaco que va directamente al sector agroquímico. Los químicos especializados crecen 3% anual, con ventas hasta de 10 mil millones, y los farmacéuticos representan 3 mil millones de dólares. En empleo, la industria química emplea a 150 mil personas directamente, datos de la NIC de 2023, pero el empleo indirecto, proveedores, logística, etcétera, suma hasta 500,000 de empleos, con lo cual podemos ver la importancia que tiene la industria química en materia de la planta laboral en nuestro país. La siguiente, por favor. De ahí, si te pido si nos vamos directamente a la... Aquí, sí, está bien, está bien. La situación ambiental de la industria química. ¿Cómo está a nivel nacional? En emisiones y contaminación. La industria química contribuye a la contaminación del agua y del suelo, especialmente en regiones industriales como Jalisco y Michoacán. Tenemos un ejemplo, pues la contaminación en el lago de Chapala por químicos y pesticidas, empresas manufactureras. Y por otro lado también tenemos que el problema de la baja recaudación con los impuestos verdes o impuestos ambientales no nos están dando la solución o la respuesta para poder estar trabajando eso, porque es tan solo con la recaudación de impuestos en 2014 fue el 0.1% del Producto Interno Bruto. Y eso que en 2014 el único impuesto ambiental que existía era el impuesto del famoso IEPS. Ahora imagínense, ahora con las diferentes legislaciones que se han puesto de impuestos ambientales para diferentes situaciones ambientales, pues tenemos que tener una contribución mucho mayor al PIB para que ese dinero realmente se esté invirtiendo en proyectos de desarrollo sostenible y de mejora ambiental. La siguiente, por favor. Gestión de residuos. México recicla entre el 15 y el 20% de los plásticos, que es un porcentaje superior a Brasil, a India y a Estados Unidos, gracias a que existe una altísima tasa de recolección de cerca del 85% de estos residuos. Sin embargo, la gestión de residuos químicos es un desafío, pues solamente con 900 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en Nuevo León, que requieren modernización en los próximos 5 años. Y solamente puse el ejemplo de Nuevo León, que sabemos que tiene una gran industria química y que obviamente el tema de la contaminación del agua y el uso y reuso es prioritario. Y luego tenemos el consumo de recursos, donde tenemos que la industria química depende de agua, energía, con lo cual está agravando la escasez hídrica en regiones como Guadalajara, el Bajío y otras regiones donde hay problemas de presión y acceso al agua. La siguiente, por favor, Luis. En las regulaciones, pues tenemos que ha implementado regulaciones ambientales la Semarnat y estándares para descargas de efluentes industriales, pero se espera que se tengan que invertir hasta 500 millones de dólares entre 2023 y 2025 para poder cumplir con los límites que establece ahora la nueva norma 01 en materia de descarga de aguas residuales, que sabemos que son mucho más estrictos y que el año que entra también se va a tener que reportar el parámetro de toxicidad y de color. Y luego en los esfuerzos de sostenibilidad, pues tenemos empresas como Arkema y Cemex que lideran soluciones, sobre todo en el tema de captura de carbono, en el tema de reciclaje y otro tipo de avances. En la siguiente, por favor, voy a entrar a lo que es el reporte de sostenibilidad de la NIC de 2024, donde nos dice que en reducción de gases de efecto invernadero,
la NIC continuó con su programa para construir la línea base de emisiones del sector químico, recopilando datos de consumo energético desde 2012 a 2023, con lo cual se fortaleció la verificación de emisiones a través de su organismo de certificación, para poder tener un verdadero mecanismo MRV que nos diga que lo que está trabajando la industria química en materia de reducción de gases de efecto invernadero está cumpliendo. La siguiente, por favor. Se han realizado verificaciones en 8 empresas, se calculó la huella de carbono de productos mediante el proceso de 4 etapas y se tuvo una reducción promedio de 10 a 15% en emisiones de gases de efecto invernadero en empresas asociadas que implementaron medidas de eficiencia energética, que esto equivale a unas 50,000 a 75,000 toneladas de dióxido de carbono ahorradas. Y el 90% de las empresas socias reportaron sus emisiones, con lo cual entonces aquí se puede ver que la industria química nacional ha desarrollado un esfuerzo muy importante para tener un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que esté validado por un organismo certificador y que nos dé la certeza de que esa disminución es real y no estimada, no en base a factores de emisión. La siguiente, por favor. En economía circular, que es nuestro tema, sin lugar a dudas, la NIC, a través de su Comisión de Plásticos y Responsabilidad y Desarrollo Sustentable, que es CIPRES, promueve la economía circular para reducir el impacto de plásticos y otros materiales químicos. En 2024 se consolidaron iniciativas como el programa Cero Pérdida de Pellets y el ecodiseño, y en su implementación el 43% de los socios fabricantes de resinas y transformadores de plástico adoptaron el programa. Se promovió el uso de material reciclado postconsumo para productos como el PET, el polietileno de alta densidad y el polipropileno, con un enfoque en envases reutilizables y reciclables. Y se realizaron actividades educativas que nos dio hasta 80,000 personas que fueron sensibilizadas y capacitadas, principalmente en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, para minimizar la generación de residuos plásticos. La siguiente, por favor. Se incorporó el 6.5 del material reciclado postconsumo. Se produjeron 320,000 toneladas de productos con contenido reciclado de plásticos. El 75% de los envases de los socios de CIPREP fueron reutilizados, reciclables y compostables. Y obviamente eso nos da el indicador de que México recicla entre un 15 y un 20% de sus residuos plásticos. La siguiente, por favor. En residuos. La NIC está fomentando la valorización de residuos químicos y la reducción de desechos peligrosos mediante su programa SARI. En su 65 Asamblea General se premiaron las mejores prácticas de responsabilidad integral. Y todas las empresas socias que están implementando tecnologías como reciclaje químico y combustibles alternativos lograron hasta 40,000 toneladas de disminución de residuos químicos, principalmente utilizados como combustibles alternos en 2022. La siguiente, por favor. Esto nos dio como resultado una reducción de 50-80% en residuos peligrosos enviados a disposición final, que nos equivale a 100,000 toneladas evitadas. Nos dio una valorización hasta de 30,000 toneladas en subproductos de azufre, escorias, fertilizantes, y nos disminuyó la contaminación de suelos y agua, abordando un 11.5% de los desechos químicos liberados al medio ambiente. La siguiente, por favor. En eficiencia energética, transición energética, la NIC impulsa la eficiencia energética para reducir el consumo de combustibles fósiles. En 2024 se extendió la consulta de consumos energéticos y medidas de eficiencia hasta el 15 de septiembre. Se recopilaron datos de 2023 y se creó la línea base de emisiones. Se realizaron capacitaciones en materia de energía, en motores diagnóstico y selección, y se promovió el uso de energías limpias con un enfoque en la transición energética con el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2024. Sobre todo se trabajó muy en conjunto con la CONUE para lograr prácticas de eficiencia y sostenibilidad energética. La siguiente, por favor. Esto nos dio ahorros del 10 hasta el 20% en consumos energéticos, que representan 500 gigawatts hora ahorrados. Nos dio una reducción del 15% en el uso de gas natural en procesos químicos, que nos da un ahorro en materia financiera de $2.20 por cada millón de BTUs.
y nos redujo la huella de carbono del sector y los costos operativos hasta en un 35% en los consumos y costos de la electricidad, lo cual obviamente esto se transforma en competitividad y utilidad para la producción de la industria química. La siguiente, por favor. En materia del agua, la ANIC promueve el reciclaje de agua industrial y la reducción de vertidos contaminantes, donde el 80% de los cuerpos de agua están contaminados. Empresas como Arkema y BASF reciclaron 800,000 metros cúbicos de agua en plantas de Jalisco y Puebla. Se capacitó a empresas en la gestión de impuestos ecológicos, sobre todo en la parte relativa a las descargas de agua, específicamente en estados como Tamaulipas y el Estado de México, que tienen leyes en materia de impuestos ambientales estatales. La siguiente, por favor. Esto nos dio como resultado que se redujeron 50-70% en el consumo de agua fresca, que equivale a 560,000 metros cúbicos ahorrados. Nos dan 40-50% de vertidos contaminantes y se alivia la presión sobre los recursos hídricos, con lo cual la industria química está contribuyendo al cumplimiento del objetivo número 6 de desarrollo sustentable. La siguiente, por favor, Luis. Cumplimiento normativo, no voy a entrar mucho en detalle, pero principalmente yo creo que la principal aportación de la ANIC es su aportación dentro del Comité Intergubernamental de Negociación, que está negociando el convenio internacional en materia de plásticos. La siguiente, por favor. Y sin lugar a dudas, el acuerdo para la nueva economía de los plásticos, con lo cual la ANIC es un actor fundamental para que se esté logrando los resultados que les mencioné en materia de residuos plásticos en cuanto a reciclaje, reutilización y ahora cero pérdida de pellets. La siguiente, por favor. Ahora bien, en economía circular de la industria química, ¿cuáles son los pilares? Número 1, la eficiencia de recursos. Hay que eficientar los recursos que utilizamos para la producción de productos químicos. La segunda, reducción de residuos. La tercera, innovación y desarrollo de productos sostenibles. La siguiente, por favor, Luis. Cuarta, competitividad y creación de empleo, pero principalmente empleo verde. Seguridad y salud humana. Y sin lugar a dudas, el sexto, cumplimiento de regulaciones ambientales. Con estos pilares de la economía circular en la industria química, ¿cuáles son los principios de circularidad en la industria química? La siguiente, por favor, Luis. El primero es la aplicación de la química verde, que es un enfoque de la química que busca desarrollar procesos y productos que sean más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Se basa en la reducción y eliminación de sustancias tóxicas, eficiencia de recursos y minimización de residuos. Y es una filosofía y metodología que promueve la investigación y desarrollo de productos químicos y procesos. ¿Qué contribuye esto? La siguiente, por favor. Esto contribuye en que nos apoya a estrategias y programas de sustitución de productos químicos peligrosos, al diseño de productos sostenibles de la industria química y a la optimización de procesos, con lo cual se ahorran recursos, materia prima, se minimizan las descargas de efluentes en cualquier tipo y se aumenta la productividad y competitividad. La siguiente, por favor, Luis. La innovación tecnológica, la colaboración y cooperación, y eso obviamente nos lleva al cumplimiento normativo. Y algunas empresas han creado sus propios principios. Aquí yo transcribí los 12 principios de la química verde que utiliza Veolia. No voy a entrar en detalle, pero es un ejemplo para que vean cuáles son esos principios que está utilizando el grupo Veolia para aplicar la química verde dentro de sus procesos. Que Veolia no nomás es tratamiento de residuos como mucha gente lo piensa. Veolia es un grupo francés que se dedica a muchas áreas de la industria química. Obviamente una de sus ramas sí es el manejo de residuos. La siguiente, por favor. Las prácticas. ¿Cuáles son las prácticas circulares de la industria química? El reciclaje y reutilización de materiales. La producción biobasada. La gestión eficiente de recursos.
que nos optimiza energía, agua y químicos. La siguiente, por favor. La captura y valorización de emisiones, porque con esto estamos cerrando los ciclos de carbono. Y como lo van a ver, empresas han hecho iniciativas y proyectos de captura de carbono, con lo cual ya son susceptibles de competir en los mercados de carbono, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y el diseño sostenible, que es una práctica para diseñar productos químicos para minimizar su impacto ambiental. De ahí, ¿cuáles son los modelos de negocio que estamos utilizando en la industria química? El primero es el modelo de reutilización y reciclaje a través del reciclaje químico o mecánico y la reutilización de subproductos. Luego tenemos los modelos de productos biobasados, que es la producción de químicos biobasados y fertilizantes y agroquímicos orgánicos, ya que estos modelos sustituyen materia prima fósil por recursos renovables como biomasa o residuos orgánicos. La siguiente, por favor, Luis. Los modelos de servicio y uso eficiente. Y aquí tenemos el famoso chemical leasing y la gestión de residuos como servicio, que priorizan el acceso a químicos en lugar de su propiedad, optimizando su uso y reduciendo el desperdicio. Y los modelos de regeneración y captura, que pueden ser de captura y utilización de agua o reciclaje de agua industrial. De ahí tenemos otros dos modelos en la siguiente, por favor, Luis. Perdón, otro modelo, que es el de diseño y sustitución, que es el diseño de químicos sostenibles y la sustitución de materiales fósiles para rediseñar productos químicos que sean más sostenibles, biodegradables y reciclables. Ahora bien, ¿qué empresas en México están llevando a cabo prácticas circulares y están obteniendo resultados tangibles? La siguiente, por favor. Balam es una comercializadora que está en el estado de Sinaloa. Es una empresa agroindustrial que produce bioetanol a partir de residuos de caña de azúcar para su uso como químico base en combustibles y solventes. En 2023 implementó una planta en Culiacán y procesó 100,000 toneladas de bagazo de caña, con lo cual generó 10 millones de litros de bioetanol. ¿Esto qué implicó? Una reducción del 60% de emisiones de CO2 frente al etanol fósil, ingresos por 12 millones de dólares y un ahorro de 25% en costos de materia prima al usar residuos agrícolas. ¿Y qué es el impacto? Está valorizando residuos agroindustriales, reduce la dependencia a combustibles fósiles y fomenta la economía circular del sector químico. Segundo ejemplo. La siguiente, por favor, Luis. Mexichem. Mexichem, ahora Orbia, es un líder en polímeros de tubería y está reciclando PVC postindustrial para producir tubería y accesorio sostenible. En 2022, en su planta de Saltillo, recicló 30,000 toneladas de PVC integrándolas en la producción de tuberías para agua y drenaje. Y esto dio como resultado una reducción del 50% en el uso de PVC virgen, que equivaló a 15,000 toneladas. Un ahorro de 8 millones de dólares y una disminución del 40% en emisiones de CO2, que fue aproximadamente 12,000 toneladas de CO2. ¿Y cuál es el impacto? Está extendiendo el ciclo de vida del PVC, reduce residuos y apoya la infraestructura hídrica sostenible. La siguiente, por favor, Luis. Cemex. Captura de CO2 para químicos por el Carbon Clean, que captura el CO2 en sus plantas de cemento y convierte en químicos como metanol. En 2023 se capturaron 10,000 toneladas de CO2 en su planta de Monterrey, con lo cual se produjeron 2,000 toneladas de metanol mediante tecnología de captura y conversión. Y esto nos dio como beneficios la reducción del 80% de emisiones netas de CO2 por tonelada de metanol, ingresos de 5 millones de dólares por ventas de metanol y ahorro de 20% en costos energéticos. ¿Qué impacto?
transforma emisiones en productos químicos valiosos, apoyando la descarbonización del sector cementero y químico. La siguiente, por favor, Luis. Comex, producción de pinturas sostenibles. Comex es un líder en recubrimientos y desarrolla pinturas a base de agua con bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles para reducir su impacto ambiental. En 2022 produjo 50 millones de litros de pintura sostenible en su planta que está en Toluca y usó resinas recicladas y pigmentos biobasados. ¿Qué beneficios obtuvo? Reducción de 70% en emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que equivalieron a 10,000 toneladas de contaminación evitada, un ahorro de 15% en costos de materia prima, que fue aproximadamente 7 millones de dólares, 7.5 millones de dólares, e ingresos por 100 millones de dólares por esas pinturas sostenibles. ¿Cuál es su impacto? Mejora la calidad del aire y fomenta la construcción sostenible, alineándose con estándares internacionales. Aquí es donde la economía circular del sector químico se une a la economía circular del sector de la construcción de vivienda o en general de construcción. La siguiente, por favor, Luis. Reciclaje de aceites lubricantes por el Grupo Ecolimpio en Jalisco. El Grupo Ecolimpio recicla aceites lubricantes usados para producir lubricantes regenerados y químicos base. En 2023 procesó 20,000 toneladas de aceites usados en Guadalajara, con lo cual regeneró 15,000 toneladas de lubricantes y obtuvo una reducción de 90% en residuos peligrosos para su disposición, ahorró 10 millones de dólares y disminuyó 50% las emisiones de CO2, aproximadamente 7,500 toneladas de CO2, con lo cual evitó la contaminación de suelos y agua y extendió la vida de los lubricantes en sectores como el automotriz e industrial. La siguiente, por favor. Otro grupo agroquímico, que es Agroquímicos del Bajío, que está en Guanajuato, principal está en Celaya, utiliza residuos orgánicos para producir fertilizantes orgánicos, sustituyendo químicos sintéticos. En 2022 procesó 25,000 toneladas de residuos agrícolas y ganaderos en León, lo cual generó fertilizantes para cultivos orgánicos. Esto representó 60% de disminución de emisiones de CO2, ahorró 30% en costos de producción, más o menos 5 millones de dólares, y generó 150 empleos locales en la recolección de residuos. Con esto reduce la contaminación por nitratos en suelo y agua, apoyando la agricultura sostenible y evitando la salinización y pérdida de fertilidad en suelos. La siguiente, por favor. Peñoles, reutilización de subproductos enfocada en químicos y minería, ya que reutiliza subproductos de procesos metalúrgicos para producir sulfatos y otros químicos. En 2023 recuperó 15,000 toneladas de escoria en su planta de Torreón, con lo cual redujo 70% sus residuos mineros enviados a disposición final, se ahorraron 12 millones de dólares y se disminuyó 45% en emisiones asociadas, más o menos 6,750 toneladas de CO2. Con lo cual, el impacto es que transforma residuos mineros en químicos valiosos y reduce el impacto ambiental del sector minero. La siguiente, por favor. Producción de biogás por Química Polo, que es una empresa que está en Querétaro, que utiliza residuos orgánicos de procesos químicos para producir biogás, usado como fuente de energía en sus operaciones. En 2022 procesó 5,000 toneladas de residuos orgánicos, generando 2 gigawatts hora de energía mediante digestión anaerobia, con lo cual redujo 50% su consumo de energía fósil, ahorró 3 millones de dólares en costos energéticos y disminuyó 80% en residuos orgánicos enviados a vertedero. Con lo cual, Química Polo está reduciendo su huella de carbono y fomenta la autosuficiencia energética de la industria química. La siguiente, por favor. Reciclaje de polipropileno por Plastiloop, que es una empresa que está aquí en la Ciudad de México, que recicla polipropileno postconsumo para producir resinas para empaques y productos industriales. En 2023 procesó 10,000 toneladas de polipropileno en su planta de Ciudad de México utilizando reciclaje mecánico. ¿Qué beneficios obtuvo? Redujo el 60% de residuos de polipropileno enviados a vertedero, ahorró 6 millones de dólares en costos de materia prima y disminuyó 50% sus emisiones de CO2.
con lo cual fortalece la economía circular en el sector de plásticos, apoyando la sostenibilidad en empaques. La siguiente, por favor. Y finalmente, BAS, tratamiento de efluentes por la planta de BAS en Puebla. Implementó sistemas avanzados de tratamiento de efluentes para reciclar agua y recuperar químicos. En 2023 recicló 300,000 metros cúbicos de agua y recuperó 1,000 toneladas de químico como sales y ácidos de efluentes industriales. ¿Qué beneficios? Redujo el 60% en el consumo de agua fresca, ahorró 4,000 millones de dólares, disminuyó el 50% en vertidos contaminantes, con lo cual está mitigando la contaminación hídrica en una región crítica, que es donde tenemos la cuenca del Atoyac, y fomenta la reutilización de recursos químicos. A manera global, la siguiente, ¿cuáles son los beneficios de la economía circular? Algunos metrics. Al último reporte del Circular Gap nos dice que solo el 8.6 de la economía es actualmente circular a nivel mundial. Pero si esto aumentara, tan solo con ese 8.6 tenemos 4.5 billones de dólares de beneficio por eliminación de residuos. Tenemos 100,000 millones de toneladas de materias reducidas de extracción. Tenemos el 45% de emisiones de gases de efecto invernadero en reducción y el 90% de la pérdida de biodiversidad se debe a la extracción y procesamiento de recursos naturales, con lo cual, al estar ahorrando extracción de materiales, estamos apoyando y promoviendo la conservación de la biodiversidad a nivel global. Las siguientes láminas nos dan los beneficios económicos, ambientales y sociales, pero creo que estos ya quedaron muy claramente expresados en los ejemplos, así que una pregunta que han hecho en el chat, por supuesto, yo no tengo inconveniente que esta presentación se comparta a todos los que estuvieron presentes en el seminario de hoy, para que tengan el material y lo puedan ver con más detenimiento. Entonces, me voy a brincar hasta oportunidades, Luis, y retos, dado que, repito, beneficios económicos, sociales y ambientales, creo que ya quedaron plasmados ahorita en los 10 ejemplos que se presentaron. Ahí ya van a ver con un poquito más de detalle el tema, y entonces nos vamos a las oportunidades que tiene el sector químico. ¿Qué oportunidades tiene? Sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando en la valorización de residuos. Tenemos que desarrollar nuevos modelos de negocio, no quedarnos nada más en los 5 que presenté, sino buscar nuevos modelos de negocio de economía circular y, sobre todo, en innovación en productos y procesos. La siguiente, por favor, Luis. Promoción y la colaboración intersectorial, que se vea esa simbiosis industrial del sector químico para que aquellos subproductos de una planta química se conviertan en insumos de otra planta química. La mejora de la competitividad y el acceso a nuevos mercados, por supuesto que esto se está dando. Los resultados que se están dando en estos 10 ejemplos nos dan con claridad que es rentable y es realmente eficiente aplicar prácticas circulares en la industria química. Y el cumplimiento de las regulaciones ambientales, por supuesto. Al estar haciendo todos estos esfuerzos, se está favoreciendo el cumplimiento de regulaciones ambientales de la industria química. Pero ahora bien, también ¿qué desafíos tenemos? Primero, y aquí el ingeniero Carmelo inclusive al final puede ahondar en el tema, a pesar de lo que hemos avanzado a nivel nacional, tenemos falta de infraestructura adecuada para la gestión de residuos. No tenemos las instalaciones para poder recolectar, clasificar, tratar y reciclar los residuos y mucho menos llevarlos a disposición final en sitios que cumplan con la normatividad ambiental correspondiente. La otra, a pesar de eso, tenemos una baja tasa de reciclaje de productos químicos, dado que a nivel general de toda la industria química, datos de aquí de Oasis de Casa de Canacintra, solo se recicla el 10.5%. Y una parte muy importante, y sobre todo a la pequeña y mediana empresa, una escasa conciencia y cultura de la economía circular, porque piensan que es algo complejo, que es algo costoso y que va a llevar mucho tiempo para tener resultados. Y es parte de cómo poder llevar este mensaje de que con pequeñas acciones se pueden lograr impactos muy importantes que disminuyan la huella ambiental y sobre todo el consumo de recursos y los costos, sobre todo en el tema energético, que es un tema tan crítico para la pequeña y mediana industria, que a veces los costos energéticos pues sacan de mercado a una pequeña empresa y la vuelven poco competitiva, ¿no? La siguiente, por favor, Luis.
resistencia al cambio por falta de incentivos, y aquí obviamente pues tenemos un actor que no nos ha cumplido. El gobierno no nos ha dado los mecanismos y certeza de cómo aquellas empresas que están trabajando y promoviendo estas prácticas pueden tener incentivos o exenciones fiscales para que esto sea un motivador para que más empresas se sumen a estos esfuerzos de la economía circular, no nomás en la industria química, sino en otros sectores industriales. Seguimos con una dependencia de recursos no renovables, porque el 80% de las materias primas siguen siendo importadas. Entonces estamos cayendo en una industria que realmente importa toda su materia prima para producir un producto que después, en el mejor de los casos, se exporta y en el menor de los casos se utiliza a nivel local. Y la percepción de los altos costos de implementación. Porque se hizo una encuesta en 2020 y el 59% de las empresas consideran un costo elevado de inversión para aplicar la circularidad, con lo cual, con los datos y los ejemplos que se presentaron, se puede ver que no es cierto. Empresas están utilizando la circularidad para su propio beneficio y otras para mejorar la propia productividad y competitividad del sector químico. La siguiente, por favor, Luis. Y las regulaciones ambientales insuficientes. ¿Por qué? A pesar de que tenemos 11 leyes de economía circular en diferentes estados, no tenemos una ley federal que nos dé la directriz principal, nos dé el tema de cómo se va a incentivar y cómo se va a manejar el tema de las exenciones fiscales a nivel federal, con lo cual son motores importantísimos para que esto tenga un mayor impacto y una mayor implementación en los diferentes sectores industriales. Ya en las últimas dos diapositivas, este es un mapa muy sucinto de la iniciativa de Ley General de Economía Circular de 2021, que sigue ahí guardada en el legislativo y que básicamente pues nos tiene en sus artículos 22 a 25, nos habla de incentivos fiscales de la economía circular. En su artículo 15 nos dice quiénes son los sujetos obligados a presentar el plan de economía circular. En el artículo 26 nos habla de la información del manejo adecuado al final de la vida útil de productos. En su artículo 35 nos habla de la certificación voluntaria de la economía circular y sus lineamientos. En su artículo 40 promovía el tema de la certificación de cero residuos a sitios de disposición final. Y en su artículo 42 nos hablaba del Programa Nacional de Economía Circular. Pero todo esto, al final del día, se resume en la última diapositiva. ¿Qué necesita hacer cada actor para lograr de verdad una transición a la circularidad? Primero, el gobierno. El gobierno nos debe proveer políticas públicas y regulaciones e incentivos claros y concretos que permitan la transición. Los organismos internacionales nos deben dar el financiamiento y cooperación de intercambio de conocimientos y tecnologías para aplicarla en los diferentes sectores industriales. La academia nos debe dar investigación y desarrollo y aplicación de opciones de circularidad en el sector industrial. En pocas palabras, que nos den productos útiles a la productividad, a el sector industrial, que realmente esos trabajos de titulación tengan un impacto en un sector industrial y que no sean investigaciones de libro que se queden guardadas en las bibliotecas. Los organismos laborales tienen que cooperar y asegurar que la transición sea justa para que realmente se cumpla con empleos verdes. El sector empresarial tiene que desarrollar y crear mercados y negocios con soluciones circulares. Y los consumidores tenemos que tener un cambio de hábito de consumo privilegiando productos y servicios sostenibles. Con esto doy por finalizada mi plática. Quedo para cualquier pregunta, comentario o sugerencia. Adelante, Carmelo. Alfonso, gracias, Alfonso. Me temía esto. Tu frase final creo que es parte de lo que el cierre. Y te diría que a lo mejor
de los 10 casos que nos presentaste de empresas, bueno, nos podríamos detener en cada una. Al principio nos dejaste, como en otras exposiciones, atónitos y asombrados del reto que significa los gigas y los terabytes y las macros, esas toneladas gigantescas, miles de escalas que al ciudadano común nos resulta muy difícil dimensionar. También diría que pasaste muy rápido, pero un convenio en cosas de plástico, un convenio internacional vinculante, wow, que podría ser una cosa bastante. Sin duda, cada vez nos fuiste como entusiasmando más. Yo creo que seguro es parte de tu juventud, ser no perder el ánimo y el entusiasmo. Me quedo con un sabor. Nos falta tanta comunicación para comprendernos, pero estoy contento que en este seminario nos encontramos en una alianza que tenemos Canacintra y con Canaco, y de vicepresidente a vicepresidente. Qué gusto tener una contraparte, un asociado como tú, para empujar en ese sector. Me parece que tenemos grandes cosas por hacer, y creo que vamos a seguir con este seminario, con más sesiones contigo. Yo quisiera que pudiéramos pasar uno o dos bloques tal vez de nuestro público para que no dejar sin respuesta a algunos. Si tenemos algún bloque de comentarios o preguntas del público, por favor. Y yo voy a hacer voy a leer un comentario y al respecto también quisiera dar mi opinión de Dulce Carolina Hernández. Dice, una de las razones que recuerdo por las cuales no se reciclan algunos plásticos, pensemos en los de un solo uso provenientes de insumos comestibles, es por los colores. Por ejemplo, el envase de Danonino o los envases de Pinol. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos contribuir como sociedad para que se haga un ajuste en este tipo de plásticos respecto a su color y que después puedan ser reciclados? Y en eso quisiera mencionar, por ejemplo, en el PET, cuando tenemos PET de colores que le llaman el PET exótico, que ningún reciclador lo quiere, más bien les hacen el fuchi, y porque estamos pensando otra vez en el reciclaje. Pero entonces, si hablamos de economía circular, tendríamos que pensar desde regular el diseño del envase, desde el diseño del envase, empaque y embalaje. Si no hay un proceso para reciclarlo, pues entonces no es. O sea, desde ahí sería no quererlo solucionar. Ahorita, ¿qué hacemos con el PET exótico? Pues no lo tendríamos que autorizar como un envase. Digo, deberíamos, porque el 80% del impacto está en el diseño, ¿no? Entonces, economía circular tendría que pensarse desde el diseño del empaque. Y creo que este triste 7% que mencionas de circularidad es porque solo lo dejamos en residuos. Y ahí es en donde está torcido y las legislaciones estatales están igual. Entonces, seguimos en la misma trampa de usar de sinónimos economía circular y reciclaje, y creo que ahí es donde está bueno, es mi opinión, perdón. Mira, con respecto a esos empaques y esos embalajes, sobre todo de la industria alimenticia, por el tema de colores, sí es una situación problemática, porque el color tiene una función. Tiene una función para evitar degradabilidad biológica y sobre todo que tenga una mala calidad hacia el consumidor. Pero sin lugar a dudas, la industria alimenticia, al igual como hoy te presenté de la industria química, yo también estoy involucrado en algunos proyectos de la industria alimenticia, y la industria de alimentos también está haciendo muchos esfuerzos para tratar de lograr esa circularidad, y sobre todo ellos saben que el 80% del 20% en su Pareto está enfocado en envases, embalajes. Lo saben, pero tienen que lograrlos de una manera científica que nos dé la certeza de que un cambio en el color, en la dureza o en la constitución del empaque no va a llevar a una degradación o una baja calidad del producto alimenticio que nos ponen al consumidor, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ese es el problema. El problema es que mucha gente, sobre todo aquellos que no tienen pues así tanta conocimiento de la economía circular, piensan que la economía circular es reciclaje. No, hombre, el reciclaje es una de las etapas de la economía circular.
pero tenemos que lograr primero un diseño, una reutilización, una reparación, una remanufacturación antes de pensar en reciclaje. Y por supuesto, el que está totalmente fuera de foco dentro del esquema de economía circular, la disposición final. Porque la disposición final es, pues, obviamente es cuando ya un bien, un producto, ya no nos son útiles y tenemos que desecharlo. Y en la economía circular lo que se trata es extender esos ciclos de vida. Yo creo que en el diseño de un producto, y me quedo con los envases, empaques, embalajes, estas tres cosas que pueden significar tal vez el 70% más de los residuos que generamos. En el diseño de un envase estamos considerando que el producto que va a envasarse dure, que mantenga sus cualidades, si es alimento, organolépticas, el color, el material que sea inerte, a que no reaccione con el producto que tiene adentro, que su vida en aquel dure, es más, hasta cómo se dosifica, a lo mejor una boca ancha, un dosificador, un aspersor, tienen características de cómo queremos para qué funcione ese envase asociado al producto que lo contiene. Tal vez la variable que tendríamos que agregar ahora es qué hacer después con el envase. Que el diseñador del envase lo tenga como una variable más, no solamente cómo se maneja o la vida en aquel, sino ahora qué vas a hacer con ese envase cuando se deja de utilizar como envase para ese producto. O pensar en algunos casos envases universales. Si en medicamentos utilizamos un solo tipo de envase y se dosifica, como en algunos países, el medicamento y se etiqueta para un paciente la cantidad justa, no hay restos o excesos. Entonces, como envase universal en otros productos, este concepto puede utilizarse en otros productos. Creo que lo que sucede es que a veces, desde fuera, sin conocer la ingeniería de procesos o la ingeniería de los envases, se nos hace fácil nomás sustituir el material y ya, pero no es nomás sustituir el material y ya. Diría en este punto, y antes de pasar a un bloque, ¿cómo se nos ocurrió hacer productos de vida corta? Productos de vida corta, lo digo despacio y lo repito, productos de vida corta, con un material de vida larga, como el plástico. Dices, el plástico es una maravilla como un material porque es duradero, y cuando es duradero, pues es sustentable, nomás que no hay que ponerlo en todas partes y hay que saberlo usar. Y creo que esa paradoja, esa contradicción nos ha atrapado, y por eso vemos los microplásticos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos mejor a otro bloque de nuestro público, por favor. Claro que sí. Bueno, en un momento estaba el maestro Alfonso Flores estaba tocando el tema de la recolección de impuestos, del PIB, todas estas ganancias que generan las distintas industrias y que muchas veces el gobierno recolecta a través de los impuestos o multas. Frente a ello, pues podría decirse que un estado o un gobierno responsable obtiene todos estos beneficios económicos y los transforma en políticas públicas eficientes hacia la protección de ecosistemas y del mismo medio ambiente, ¿no? Frente a esta paradoja, Jorge Luis Granados, quien nos acompaña de la Ciudad de México, nos pregunta, bueno, le pregunta al maestro, la industria química produce el 6% del PIB global. Sin embargo, esta genera el 7% de gases de efecto invernadero. ¿Esto qué representa para el cambio climático? Y además complementa esta pregunta con, entonces, ¿es la industria petroquímica la que está impactando principalmente al calentamiento global en nuestro país? Adelante, Mira, maestro. como vistes en los datos del informe de sostenibilidad en el tema nacional, la NIC está haciendo esfuerzos muy grandes. Yo considero que el principal esfuerzo que hizo fue generar su línea base, y una línea base certificada, porque muchas veces cuando se quiere trabajar esto a nivel sector o a nivel un área específica, el diagnóstico debe ser lo más preciso y lo más creíble. Porque yo la crítica que le tengo yo a los impuestos ambientales estatales es que no los ligaron
a mecanismos de medición, revisión y verificación para que una empresa realmente diga que de un año a otro disminuyó en X% su producción de gases de efecto invernadero, sino está de una manera muy subestimada, que no me da a mí la certeza realmente si lo esté haciendo con un mecanismo certificable. Y eso puede pervertir el mercado de carbono, que es, yo creo, la parte más importante. Ahora bien, la industria petroquímica, como sabes, pues utiliza todas las fuentes de calor, todas las fuentes de producción, sobre todo uso de agua, calentamiento, etcétera, y obviamente pues se requiere mucha energía para generar las reacciones y producir los productos. Pero aquí está, va de la mano con la matriz energética que tenga el gobierno. Si la industria petroquímica tiene que sostener una producción que está en base a energía eléctrica que le provee el sistema nacional, que viene de termoeléctricas, que producen esta energía con combustóleo, pues obviamente son cómplices de la generación de gases de efecto invernadero. Pero si esa generación de energía al proceso productivo viniera de fuentes limpias o de autoabastecimiento energético, entonces estaríamos diciendo y podríamos decir, sí, realmente la industria petroquímica es la que más gases de efecto invernadero genera, porque muchas veces esas estimaciones, por no tener esos mecanismos, se hacen en base a factores de emisión, y los factores de emisión subestiman muchos puntos de generación dentro de un proceso. No se hacen con un balance de materia y energía fino. No tenemos ese dato. Y entonces eso nos lleva a situaciones en que podemos decir, de una manera muy superflua, que cierto sector es el que más genera, pero está muy ligado a con qué proceso lo está generando. Porque el gas de efecto invernadero, a lo mejor uno lo está produciendo por el proceso ya per se de la reacción, de la interacción de productos químicos o de materias primas, pero mucho viene del insumo que yo requiero energético para producir esa reacción, que viene de una producción energética que no es limpia. Y desafortunadamente es lo que nos pasa en nuestro país. Estamos pagando la ineficiencia del sistema. En todos los estados donde se tienen que pagar los impuestos ambientales por gases de efecto invernadero, estamos pagando la ineficiencia de producir energía eléctrica con combustibles fósiles. Wow. Yo creo que tenemos una larga tarea para discutir. Me queda que la sensación de que una de las cosas que nos importa mucho o necesitamos mucho es la comunicación. Tal vez la pregunta es de la certidumbre, que quisiéramos tener certidumbre, a lo mejor todos, de vida y de trabajo y económica, etcétera. Hoy que nuestros socios comerciales en Norteamérica no tienen mensajes de certidumbre, más bien de incertidumbre diaria. Entonces, es mucho más difícil, muy difícil acoplarse. Pero bueno, para el público que nos acompaña, la ingeniería química, como ven, el proceso de ingeniería química está en todas partes. Es esencial en cualquier cosa de la vida, en los alimentos, en los productos, en la ropa, en el vestir, en nuestra vida diaria. Y le damos muchas gracias a Alfonso Flores porque nos ayuda a acercarnos a ese tema. Alfonso, ¿con qué mensaje te quieres despedir, por favor? Yo creo que lo más importante es que el ingeniero está para plantear soluciones. Y ahora las soluciones no nomás son soluciones que me den efectividad de un proceso productivo o de servicio, que me den utilidad económica o que den empleo. Estas soluciones deben ser sostenibles. Y creo que la ingeniería química, y en este caso la industria química, tiene toda la oportunidad de convertirse en un referente, de que la práctica circular se puede convertir en una situación de negocio, de competitividad y de sobrevivencia ante el incierto entorno global que tenemos. Eso es lo que yo podría decir.
Gracias. Y seguro habría que agregar un componente social. Alfonso Flores nos dijo hoy de la necesidad de amoníaco para fertilizantes del país. Y hoy hay un proyecto en Sinaloa controversial socialmente. Seguro los vecinos tendrían que también aceptar en su vecindario, en su comunidad, proyectos como este y otros que se vuelven controversiales. Con eso, muchas gracias. Estoy seguro que vamos a encontrarnos en otra sesión más con Alfonso Flores. Aquí lo comprometemos al aire para que nos brinde otra sesión de estas, que nos quedaron muchos temas por abordar. Nos vemos en la próxima vez, y aquí al público que nos acompañó los esperamos como todos los miércoles a miércoles. Esta es la sesión 110 horas, que ustedes pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Desde luego, esta sesión también la encuentran ahí en Siga MX, para que la refresquen, para que revisen los números y las gráficas y la información que se nos proporcionó en este seminario. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos. Hasta luego, mi estimado Carmelo. Hasta luego, Luis Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, Jessica.